Bueno, perfecto. Bienvenidos a todos a la Peña OMG, donde vamos a hablar hoy de turismo de salud, oportunidades y tendencias. Hoy me acompaña el doctor Alejandro Cambiaso para esta nueva ocasión de conversar con este tema tan interesante y creo que creemos que importante globalmente como también para nuestro país. Antes de empezar, les quiero recordar a todos un poco qué es la Peña OMG. Esto tiene ya varios años en curso. Inicialmente arrancó como una actividad que se hacía presencialmente en Casa OMG y debido a la pandemia, entonces la hemos estado haciendo virtual desde el último año. Es un espacio donde tratamos de tocar temas de actualidad con expertos en el área, donde recursos de OMG que hemos participado, trabajado en estos temas, acompañamos a los expertos para tener una conversación y hablar de este tema de interés. Entonces, aprovecho para presentarles al doctor Alejandro Cambiaso. Me imagino que todos lo conocen, pero como quiera me voy a permitir a leer un poco de su reseña. El doctor Alejandro Cambiaso es doctor en medicina de la Pucamaima, con especialidad en medicina familiar y comunitaria, maestría en administración de empresas con concentración en gestión de centros de salud, que fue en UNIBE y en Florida International University. También es especialista en gestión de la calidad de centros de salud. El doctor Cambiaso es auditor internacional de calidad, certificado ISO 9001, especialista en turismo médico, certificado por el Medical Tourism Association, institución de la que es parte de su junta consultiva. El doctor Cambiaso fue cofundador del Departamento Internacional y jefe de la Unidad de Salud Preventiva del Hospital General de la Plaza de la Salud. Actualmente es presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y coautor de la Guía de Turismo de Salud y Bienestar de República Dominicana. Recibió en el año 2015 el Premio de Líder Global de Turismo de Salud, otorgado por la Medical Tourism Association durante el Congreso Mundial de Turismo Médico. En el año 2019, la Asociación Dominicana Prensa Turística reconoció el turismo de salud como una nueva fortaleza a la industria turística, premiando a la Asociación Dominicana de Turismo de Salud durante el galardón Luis Augusto Caminero. El doctor Cambiaso es un abanderado de la medicina preventiva, atención primaria y modernización de los sectores salud y turístico. Ha sido parte del equipo organizador de importantes foros, congresos internacionales y publicaciones, siendo partícipe de alianzas público-privadas e iniciativas para fortalecer, promover y regular el turismo médico. Actualmente también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Hoteles y Turismos, ASONAHORE, y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Plenitud y asesor del Observatorio Nacional de la Salud, entre otras entidades. Y aquí solo me estoy enfocando en lo que tiene que ver con turismo de salud, porque ya conocemos de su trayectoria como médico. Entonces, bueno, les recuerdo a todos que por favor mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos en mute. Y si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat y yo estaré revisando el chat y tratando de que abarquemos todas las preguntas que tengan. Aprovechen al doctor Cambiaso, que es un gran conocedor, y con estos temas que vamos a estar conversando hoy, estoy segura que le va a generar mucho interés y algunas inquietudes. Entonces, bueno, hola, doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes y en primer lugar muchas gracias a OMG por esta iniciativa de discutir un tema tan importante como el turismo de salud de cara a lo que es la diversificación de la oferta turística y el desarrollo nacional. Entonces, nada, doctor, primero muchas gracias por su participación. Me puedo decir que hemos colaborado en proyectos y me encanta ahora poder compartir con usted este escenario. Me parece que debemos de arrancar por lo conceptual. Quizás algunos de las personas que están aquí escuchándonos no conocen bien la diferencia entre turismo de salud, turismo médico. Y me parece que para poner en contexto lo que va a ser esta gran discusión es interesante entender por lo menos los conceptos. Entonces, cuéntenos un poco de esa diferencia conceptual antes de continuar con los temas. Bueno, turismo médico es una actividad que corresponde a viajar desde un país o a otra región y que el motivo de ese viaje sea un motivo de salud. En el sentido más amplio de la palabra se utiliza el término turismo de salud porque en adición a procedimientos médicos también abarca procedimientos de bienestar, procedimientos de odontología, procedimientos de estética. Por eso el término turismo de salud es un término que abarca la parte médica, tratamientos de prevención, tratamientos de curación, pero también lo que corresponde a bienestar.
Yo creo que en adición a ampliar, ¿verdad?, lo que es el concepto de turismo médico con el concepto de turismo de salud que acabamos de describir, también cabe resaltar la diferencia entre turismo de salud y medicina turística, ya que son dos conceptos que son distintos. El turismo de salud, reitero, implica viajar a otro país o otra región y que el motivo de ese viaje sea el cuidado de la salud. Sin embargo, medicina turística corresponde a todos aquellos turistas que vienen y nos visitan, ya sea por razones de cultura, sol y playa, ocio, gastronomía, cultura, y durante su estadía en el país pueden surgir una situación de urgencia o emergencia, ya sea porque sean personas que tienen antecedentes médicos o porque surge una eventualidad y requieren un servicio de salud. Entonces, en eso diferenciamos la medicina turística, que es una actividad reactiva, que no es planificada, donde surgen eventualidades cuando se viene a visitar un país, del turismo de salud, que sí es una actividad planificada y es una actividad donde el móvil de ese viaje es el cuidado de la salud. Y se pudiera decir, al momento de hablar y diferenciar esos conceptos, que necesariamente se pueden beneficiar ambos tipos de conceptos de la misma infraestructura de salud. Es decir, y quizá le pregunto de una forma llana, ¿puede el que se le ocurre bajo medicina turística, que está en un hotel y necesita que le den punto porque tuvo un accidente, utilizar el que viene de turismo de salud, utilizaría el mismo centro hospitalario, por ejemplo? O sea, ¿habría forma de que sea como una dualidad o se ven como centros separados que recibirían esos distintos tipos de turistas, para decirlo así? Es una muy buena pregunta y realmente parte del efecto transversal del turismo de salud es precisamente que se conforman centros de salud con alta capacidad resolutiva, lo que beneficia en primer lugar a la población local de que puede recibir servicios de alta calidad a costos y tecnologías de una forma más accesible, pero también así se benefician nuestros turistas cuando vienen a nuestro país por centros que se han diseñado para atraer pacientes internacionales, pero que también tienen un componente de medicina turística. Es importante tener claro que no todos los centros de salud tienen la capacidad técnica, logística, idiomática para brindar servicios de turismo de salud. Una de las condiciones sine qua non o de mayor importancia para esto es que el centro de salud cuente con un departamento internacional, que es una estructura donde hay personal especializado que permite, en primer lugar, lo que tiene que ver con el idioma, ya sea a través de coordinadores de atención, personas que hablan diferentes idiomas o servicios que se subcontratan de traducción, pero también que pueda cobrarle a los pacientes que vienen con seguros internacionales o con seguros de viajeros. Para esto es importante también toda una estructura legal de una base de contratación que se hace con estos seguros internacionales y también departamentos que se crean para trabajar todo lo que tiene que ver con codificación médica. Hay unos códigos que se utilizan, por ejemplo, en nuestras ARS a nivel local, que lo utilizamos mucho, sobre todo el sistema colombiano, que se llaman los códigos CUPS, pero a su vez a nivel internacional, para facturar estos procedimientos, se utilizan una codificación universal, por decirlo así, que son los CIE 10, CIE 11, que nos permiten establecer no solo un rango de qué patología vamos a estar tratando, sino de qué protocolos se van a utilizar y los códigos para poder facturar a través de los seguros. Eso. Por eso el Departamento Internacional de un centro de salud tiene esa función amplia de que ayuda en captar pacientes internacionales, asistirlos, brindarles servicios de concierge, pero también un componente administrativo que permite todo lo que tiene que ver con la facturación, con la contratación con seguros internacionales e inclusive componentes legales, ya que en este tipo de actividad, sobre todo cuando se habla de turismo de salud, es importante en primer lugar que el paciente dé su consentimiento informado, donde el paciente de manera expresa conozca cuáles son los beneficios de un procedimiento, pero también cuáles son sus potenciales riesgos. El paciente tenga un itinerario donde pueda conocer también, que esto es otro aspecto importante de un departamento internacional, cuál va a ser su estadía, cuáles van a ser los costos, evitar que hayan costos ocultos, poder tener interacciones, ya sea por telemedicina o por diferentes vías, con el médico tratante o con los especialistas que van a tratar su condición, que puedan hacer preguntas con libertad sobre cuál es la experiencia de ese cirujano en particular en ese tipo de procedimientos, cuál es su casuística, entre otras cosas.
O sea que es de gran importancia a la hora de conformar un departamento internacional para prestar servicios a la comunidad internacional, contar con servicios técnicos, logísticos e idiomáticos, pero también con competencia cultural, y que exista transparencia y se eviten todo lo que son los costos ocultos. No, clarísimo. Y ahí yo creo que eso ayuda también a diferenciar este tema conceptual de la confusión que pudiera existir respecto a los dos tipos de turismo, por decirlo de una forma. Entonces, antes de entrar en lo que es nuestro país, que me gustaría que conversemos un poco temas globales de turismo de salud. Sabemos que existe el Medical Tourism Association, de que usted forma parte de eso, y entonces lo que quisiera entender es, ¿qué tienen estos otros países? ¿Cuáles, en su opinión, son los que más son conocidos por temas de turismo de salud? Para ya después entonces ver viendo cómo nosotros como país pudiéramos tener una ventaja competitiva frente a ellos para poder seguir ofreciendo el turismo de salud como uno de tanto nuestro, de otros atractivos de nuestro país. Entonces, cuéntenos un poco de cómo se lo ve a nivel global. Claro, sabemos que esta discusión lamentablemente va a estar un poco impactada por por el tema COVID, porque toda la data en el último año y medio ha estado impactada, pero quizás nos cuente un poco más de cómo era antes y cómo hemos visto ahora globalmente el impacto de COVID en el turismo de salud. Bueno, en primer lugar, a nivel del mundo, no solo en la actividad de turismo médico, sino en las diferentes actividades, está muy bien establecido lo que son los rankings. Y turismo médico no se escapa a este sistema de clasificación. Uno de los rankings internacionales más conocidos es el Medical Tourism Index o índice de turismo médico, que trabaja, como mencionabas anteriormente, la Medical Tourism Association o la Asociación Global de Turismo Médico, pero de la mano de otras entidades como el International Research Center o Centro Internacional de Investigación de Turismo Médico. Este ranking es un ranking que se realiza generalmente de forma bianual y que toma en consideración dimensiones como el destino, qué tan apetecible es, la calidad y la seguridad y aspectos que van en torno a también la competencia cultural. Y para elaborar estos rankings se trabajan también encuestas. En el último Medical Tourism Index que se hizo 2020-2021, o sea, aunque se trabajara sobre 2019-2020, se publica 2020-2021, Okay. República Dominicana quedó como país puntero de la región del Caribe, o sea, número 1 en región del Caribe, número 19 de 46 países en el mundo y número 2 de Latinoamérica, solo siendo superado en Latinoamérica por Costa Rica, de acuerdo a este indicador. Definitivamente hay otras medidas y hay otros indicadores, pero este es uno de los que más se toman en consideración. Parte de las características que República Dominicana resaltó de este indicador es su favorable posición geográfica, que está muy cerca a los principales mercados emisores, como son el norteamericano, el canadiense, las islas del Caribe, entre otros. En el entendido también de que hay diversas razones por las cuales un turista de salud decide o se motiva a hacer un viaje de salud. En muchas ocasiones, y el principal driver, son los ahorros de costos. Para poner un ejemplo puntual, en Estados Unidos una cirugía de válvula cardíaca puede costar $140,000. Y esa misma cirugía se pudiera hacer en un país como el nuestro en $20,000-$25,000. Y en No, y un le país, interrumpo, y escúchame, pero eso, ahí también va de la mano con los tiempos de espera, y quizás siempre usamos como ejemplo Estados Unidos, en lo que tú consigues esa cita, tú vienes aquí a Dominicana y la consigues más rápido, y con el tema de costo ni se dice, y esos son de esos efectos transversales del turismo de salud, donde nos vemos más competitivos nosotros frente a un país como los Estados Unidos. sí, el driver principal es el costo, como estábamos hablando. También, sobre todo porque en países como Estados Unidos hay más de 50 millones de personas o que no tienen seguro médico o que están infrasegurados, más de 100 millones de personas que no tienen seguro dental. El turismo odontológico también es de gran importancia, sobre todo en lo que respecta a implantes dentales, entre otros. Y hay en otros países donde el principal driver hacia nosotros es las largas listas de espera, como el caso de los canadienses. En Canadá, aunque hay una medicina que es bastante avanzada y un sistema robusto de atención primaria, sin embargo, las cirugías electivas, sobre todo ortopédicas y procedimientos de este tipo, pueden pasarse hasta más de un año o 2 años pacientes esperando para realizarse procedimientos electivos. Entonces, en algunos casos,
estos pacientes prefieren adelantar su cirugía para no tener tanto dolor, tanta espera, recuperarse en un país que tenga un clima como el nuestro, que es cálido y que pueden aprovechar en adición a un procedimiento médico a realizarse también o a conocer o a disfrutar de nuestro turismo. Valga la redundancia, otro móvil de turismo médico pasa en países en vías de desarrollo como el nuestro, que se viajan hacia países más desarrollados, pero por un asunto de mayor tecnología, sobre todo personas que tienen seguros internacionales. O sea que el turismo de salud es una actividad de dos vías. Hay pacientes que vienen, hay pacientes que se van. Lo importante es generar un ecosistema que sea sostenible y que parte fundamental del ecosistema de turismo de salud le brinde a República Dominicana una plataforma de ser un destino seguro. Actualmente muchos pacientes y también turistas, cuando hacen una mirada hacia República Dominicana, pueden observar de que pese a la situación del COVID, que definitivamente ha diezmado lo que es el turismo en sentido general y también el turismo médico, hemos visto que han disminuido los pacientes, sobre todo norteamericanos, de las islas del Caribe. Se han mantenido bastante los pacientes de la comunidad de la diáspora, los dominicanos ausentes que vienen a tratamientos de cirugía estética y tratamientos odontológicos, pero los procedimientos cardiovasculares ortopédicos que estábamos viendo más de las islas del Caribe sí han mermado con respecto al COVID. Sin embargo, podemos ver que en nuestro país, en los principales polos turísticos, la incidencia de COVID no es tan elevada con respecto a otros destinos y nuestra letalidad es una letalidad que anda por debajo del 1.4%, pues una letalidad mucho más baja comparativamente con otros destinos que han tenido la fama de ser potencias en salud. Por lo que es sumamente importante cuando hablamos de turismo de salud, no solamente enfocarnos en diversificación de la cartera de turismo, no solamente enfocarnos en captar pacientes internacionales, sino también en la importancia del rol de elevar la calidad y la seguridad de la atención para los dominicanos, para los turistas que nos visitan, para el posicionamiento del país como un destino competitivo, no solo para turismo, sino para inversión, y fomentar esta interrelación de todos estos sectores que nos permita como destino ser más competitivos. No, clarísimo. Y cuando vemos el turismo de salud, igual como el turismo, vamos a decir, de manera general, hay un efecto transversal en la comunidad y en el país que detona cualquier ingreso superior de turistas de lo que era anterior. O sea, que se pudiera ver el turismo de salud como un suplemento o algo adicional a un turismo que ya está sumamente bien posicionado en nuestro país y sirve para un poco agregarlo. Y un poco antes de pasarnos allá el tema local, sí, sí me interesa saber y que hablemos un poco de las acreditaciones internacionales, que ya sí hablaríamos un poco más de eso cuando hablemos de local, pero ¿cuáles usted ha visto que pudieran ser acreditaciones internacionales que benefician a un centro de salud local? O hemos visto ya como un tema de benchmark en otras jurisdicciones que les ha ido bien y puede servir también como un comparable para nosotros. Las acreditaciones internacionales son fundamentales. El sistema de salud dominicano se rige, como sabemos, por una ley general de salud. Tenemos una ley también de seguridad social y tenemos también una dirección de habilitación y acreditación. Y el criterio mínimo para que un servicio de salud opere o para que un centro de salud trabaje es que esté habilitado. Entonces, antes de hablar de criterios internacionales, siempre es importante hablar de cumplir con los locales. El centro tiene que estar habilitado como primer paso previo a optar por una acreditación internacional. Ahora, a la hora de elegir qué entidad acreditadora internacional voy a tomar, tengo que tomar en consideración muchos factores. En primer lugar, la razón per se de la acreditación internacional debe de ser una mejora en la calidad y la seguridad de los procesos, tanto para pacientes locales como para pacientes internacionales. No debe de ser un objetivo puramente comercial. El móvil de la acreditación es mejora de procesos, es fortalecimiento de los servicios de salud. En segundo lugar, si voy a trabajar un centro de salud que tenga vocación para turismo de salud, ¿qué acreditación voy a elegir en base a mi infraestructura, a mi presupuesto, a mi público meta y al nivel de bilingüismo de mi organización? Son factores que tengo que tomar en consideración. Por ejemplo,
Joint Commission International, como el JCI, es el gold standard de las acreditadoras. Hay más de 900 centros alrededor del mundo acreditados con Joint Commission. Sin embargo, en República Dominicana todavía no tenemos centros acreditados con Joint Commission, aunque hay varios centros que están en proceso de acreditación internacional con Joint Commission o que están trabajando en ese tenor. Hay otras acreditadoras como Accreditation Canada o la acreditadora canadiense, donde ya tenemos un primer centro de tercer nivel de complejidad que está acreditado por Accreditation Canada, que es un centro del Grupo Rescue que se llama Centro Médico Punta Cana. Ese centro acaba de tener el Gold Seal o el sello de oro de la acreditación canadiense. Los principales destinos emisores de turistas de República Dominicana son el norteamericano y el canadiense. Y el hecho de tener centros de salud que estén acreditados es un signo de confianza, no solamente para que se realice turismo, sino también para otras actividades como el potencial desarrollo del turismo de retirados. Personas que puedan venir a República Dominicana a establecerse, pero también saber de que pueden contar con centros de salud que cuenten con estándares internacionales que le garantice su salud. En el tema de acreditación hay múltiples otras acreditaciones. Hay acreditaciones que son específicas inclusive para centros ambulatorios. Hay acreditaciones que son específicas para centros de cirugía plástica, centros odontológicos, etc. Por lo que nosotros, como Asociación Dominicana de Turismo de Salud, en primer lugar, trabajamos de la mano del Consejo Nacional de Competitividad y de los Ministerios de Salud y Turismo en una iniciativa hace unos años de también dar a conocer la posibilidad de un sello de calidad local en miras a incentivar a que los proveedores locales, en adición a la habilitación de salud pública, eleven la barra de la calidad y se enfoquen en mejorar sus prestaciones de servicios de salud. Y motivando también acreditaciones internacionales, porque si ustedes se fijan, un ejemplo muy práctico que podemos ver en República Dominicana de las acreditaciones internacionales lo podemos ver en los laboratorios ambulatorios. Laboratorios y valga la payola, ¿verdad? Voy a hablar de referencia, Amadita y de otros laboratorios que se certificaron internacionalmente con ISO 9001, pero posteriormente también realizaron acreditaciones internacionales. Y no lo hicieron en miras a captar turistas de salud, sino en miras de robustecer sus procesos. ¿Pero qué hizo eso con el público local? El público local confiaba más en los laboratorios que estén certificados y que estén acreditados. Entonces ya el tema de acreditación internacional es un tema que empuja la calidad no solamente para el público internacional, sino a la hora de tomar una decisión informada, es mucho más lógico en la medida de que haya más centros acreditados, que optemos por esos centros. Pasó con los laboratorios, ahora verán qué va a pasar con los centros de salud. Más centros de salud se van a comenzar a acreditar internacionalmente y como van a garantizar menores rehospitalizaciones, menores índices de infecciones, eso va a ser un indicador definitivamente para poder negociar con seguros médicos y para poder garantizar la calidad de los productos. No, y eso del sello de calidad local es parte como que de uno tener como el checklist de qué tiene alguien que se quiere conseguir esa acreditación internacional, ¿qué buscan localmente? Bueno, está habilitado, como se acaba de decir, tiene un sello local también y son cosas de que se ven como elementos positivos que pudieran facilitar ese proceso de acreditación internacional también. O sea que me parece increíble. Y aquí para comentar algunas cifras de los temas globales del turismo de salud, me aprovecho a citar. 14 millones de personas viajan al exterior para servicios médicos. Esta data de hace unos años. Genera desde 50.000 millones de dólares hasta 70.000 millones de dólares. Estamos viendo que es un mercado grande, puede ser sumamente lucrativo y por eso es que debemos seguirnos enfocando para tratar de seguirlo posicionando aquí en República Dominicana. Entonces, vámonos a República Dominicana. Estamos aquí, sabemos que ya, como usted nos acaba de contar, hay centros que van a iniciar este proceso de acreditación. Sabemos que tenemos un marco legal, la ley 158-01 sobre incentivos turísticos, hay una resolución especial para proyectos que se quieran acoger a turismo de salud y me parece que ese ha sido un gran paso para permitir, sin necesariamente una legislación nueva, que quizás tiene otros matices, que ya puedan ciertos centros de salud acreditarse en ese sentido y beneficiarse de ciertos incentivos fiscales que son otra motivación, otro motivador para que esta industria continúe creciendo. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué nos puede decir respecto a esta iniciativa de que existe esta clasificación posible, de cómo lo vemos crecer? Le ha tocado
participar en alguno de estos proyectos y cómo vemos ese crecimiento desde ese punto de vista del turismo de salud en nuestro país. Bueno, en República Dominicana el turismo es una industria que mueve cientos de miles de empleos y tiene una proporción muy importante del Producto Interno Bruto, de manera directa, de manera indirecta, y se relaciona con prácticamente todos los sectores, el agropecuario, el sector construcción, o sea, tiene un efecto transversal inmenso. Por nuestra posición geográfica y por nuestra tradición turística, nace la Ley de Incentivos Turísticos, en la cual se han apalancado los principales, sobre todo, ¿verdad?, inversionistas, no solo locales, internacionales, españoles, entre otros, en el desarrollo de todo lo que es la industria hotelera. Sin embargo, llegó un punto en el cual, para que ese desarrollo pudiera ser sostenible, pudiera ser diversificado y pudiera tener un crecimiento a largo plazo, se valoró la inclusión de otros sectores, como es el caso del sector turismo de salud, partiendo del hecho no solo del turismo médico, sino, como hablaba anteriormente, también del turismo inmobiliario, pero también partiendo del hecho de lo que es la potencialidad del país como un destino de turismo para retirados. Entonces, la visión en la conformación de esta resolución especial para el turismo de salud va orientada al desarrollo de centros, en primer lugar, que no solo cumplan los estándares locales, sino que cumplan estándares internacionales, centros que tengan vocación de acreditarse internacionalmente, centros que jueguen un rol importante, no solamente en captar nuevos turistas, sino también en brindarle seguridad a los turistas que nos visitan. Y también un rol de gran importancia del efecto transversal que hablábamos anteriormente, que va muy orientado a lo que es la captación de inversión extranjera directa, la captación de divisas, la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimientos. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, se vislumbra trabajar ya lo que se hizo en la costa norte, lo que se hizo, perdón, en Santiago con el tema de la cirugía robótica. En la costa este está la intención de desarrollar centros de aprendizaje de cirugía robótica y de desarrollar también nuevas tecnologías mínimamente invasivas, que entiendo que es algo que va a arrojar un gran valor agregado. Hay nuevos proyectos y nuevos centros de salud también que se están desarrollando con esta visión. Se tiene la visión inclusive de desarrollar centros que no solamente sean con hospitalización, porque se tiene la visión de trabajar más de la mano también con centros ambulatorios que puedan trabajar de la mano de hoteles, donde con hoteles se puedan desarrollar hoteles de bienestar, hoteles de recuperación, donde se pueda realizar esa simbiosis, donde podamos también beneficiar a una industria que actualmente se encuentra golpeada, como es el sector hotelero. Por lo que en contexto general, cuando hablamos, ¿verdad?, de leyes de incentivo, lo que se busca es precisamente promover la creación de empleos, que en este momento es algo tan importante, y promover también la creación de empleos bien remunerados, captar también talento local, captar talento internacional, el rol de la educación como motor de desarrollo. Entonces, por eso es la importancia del desarrollo de proyectos de turismo de salud que tienen un ecosistema de valor agregado tan amplio. Sí, y ahí va a una pregunta que yo le tenía. Bueno, ¿quiere decir necesariamente que debemos traer expertos internacionales o médicos internacionales aquí? Entendemos que tenemos como una suficiente base para que no se sienta que, bueno, por acreditarme internacionalmente quiere decir que tengo que traer un porcentaje mínimo de médicos de fuera para acá. Y eso lo uno con una pregunta que hace en el chat un joven respecto a la calidad de los servicios. Ya lo hablamos anteriormente, definitivamente la calidad del servicio es uno de los puntos esenciales para seguir posicionando, aparte de lo que hablamos de seguridad, de nivel de tecnología, hasta qué tiene en su alrededor, se me ocurre, el que viene a acompañar al que viene a hacer ese procedimiento médico, que pueda ir a conocer. Entonces, ¿cómo lo vemos en ese sentido? Ese tema internacional, ¿hasta dónde abarca? ¿Y cómo se relaciona directamente con la calidad de servicio? Bueno, en primer lugar, la calidad de la medicina dominicana es buena. Definitivamente tenemos grandes oportunidades de mejora en el tema calidad y seguridad, y por eso es tan importante el tema de los sellos de calidad y el tema de la acreditación internacional. Y podemos ver cómo hay médicos dominicanos posicionados en los hospitales de más renombre del mundo, en Johns Hopkins, en Cleveland Clinic, Mayo Clinic, hospitales de escuela de Harvard, Duke University, entre otros. Porque cuando tienen la tecnología y cuando tienen el equipo de soporte y el equipo técnico también,
tienen mayor facilidad de desarrollar proyectos que sean de alto impacto. Entonces, dentro de lo que fue el estudio de turismo de salud y bienestar de República Dominicana, que se realizó en el 2018, uno de los puntos que se identificó fue la calidad del personal médico, donde se clasificó como alta. Y se vio como una potencial oportunidad de médicos dominicanos que se encuentran radicados en el exterior como potenciales referidores de pacientes y también como son médicos que son dotados de C4 que pudieran venir a retirarse o que pudieran venir a ejercer también en República Dominicana ya entrenados en otras tecnologías que no necesariamente actualmente dispongamos de ellas. Donde se vio una oportunidad de captación de talento internacional fue en la parte técnica y en la parte de enfermería, donde es uno de los puntos que dentro de los estudios que hemos realizado se ha denotado que tenemos grandes oportunidades de mejora. Y por eso estamos promoviendo también hacer asociaciones con escuelas de enfermería internacionales y trabajar en ese aspecto técnico, porque cuando se hablan de nuevas tecnologías, como el caso de cirugía robótica, cirugía mínimamente invasiva, entre otras, el personal técnico de enfermería juega un rol de gran importancia. Entonces, la planificación estratégica del recurso humano es algo vital y va no solamente dentro de qué especialidades requerimos en cada zona, sino qué personal técnico, qué personal de enfermería, por lo que el eje de la educación es un eje transversal que hay que planificarlo de manera concomitante cada vez que hablamos del desarrollo de un destino de turismo médico. No, interesante verlo, cómo podemos ver que nuestros compatriotas que están en el extranjero pudieran considerar venir a establecer su práctica aquí teniendo un centro como tal, quizás igual o superior al que trabajan fuera del país. Y me encanta escuchar esos ejemplos, porque aparte de que uno a veces se le olvida, la gente entiende que tienen su procedimiento médico y hay que montarse en un avión, pero es bueno entender que dentro de nuestro país tenemos médicos capacitados para hacerlo y que conocemos cuáles son las debilidades y queremos fortalecerlas. Y ya yo siento que hemos dicho aquí cuáles son esas ventajas competitivas que tenemos como país para inversionistas y para este tema de acreditaciones de centros de salud. ¿Qué otro elemento entiende usted que podemos mejorar como país? O sea, hablamos del tema de lo técnico, de este tema de la Asociación de Enfermería, de cómo mejorar quizás esas ramas. ¿Qué otro elemento usted ve que pudiéramos nosotros mejorar como país para seguir posicionando el turismo de salud? Yo considero que es de gran importancia fortalecer el marco regulatorio y el marco de incentivos. Nosotros como Asociación Dominicana de Turismo de Salud, en adición a lo que es la propuesta del sello de calidad y en adición a lo que es la propuesta de promover acreditaciones internacionales, también desarrollamos una propuesta nacional de desarrollo del turismo médico. Y esa propuesta incluye varios pilares, dentro de los cuales están los incentivos de infraestructura, como acabamos de hablar ahora, pero también están los incentivos y lo que tiene que ver con conformación de profesional y de técnicos, y también todo lo que tiene que ver también con las simbiosis que se requieren con los diferentes sectores. O sea, el hecho de desarrollar un destino de turismo de salud requiere un marco regulatorio que fortalezca y que empuje lo que es la calidad. Por eso también otra de nuestras principales propuestas ha sido la conformación de un Consejo Nacional de Turismo de Salud. Este Consejo Nacional de Turismo de Salud, como un órgano público-privado, donde se integre lo que es el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud, asociaciones como la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, ASONAORES, en lo que es la planificación estratégica del sector. Hoy día, no solo por turismo de salud y medicina turística, la salud juega un rol fundamental. Para que se pueda hacer un relanzamiento exitoso de la industria turística, las principales estrategias van de la mano del sector salud. Podemos ver como ejemplo el plan de turismo seguro, en el cual a todos los turistas que se le venían a un hotel se activaba a través de su check-in seguro para urgencias y para emergencias médicas, incluidas las que son relativas al COVID. Podemos ver ahora mismo con las nuevas medidas de cuarentena que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, otros gobiernos como el español, entre otros, donde para viajar a esos respectivos países, en adición a cuarentena, se exigen pruebas de antígenos o pruebas de PCR. Podemos ver otras iniciativas, como han desarrollado líneas aéreas, como por ejemplo el pasaporte de la salud, en caso de American Airlines, o
iniciativas también que se vienen desarrollando en ese tenor. Entonces, por primera vez vemos que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Turismo también unen fuerzas en términos de recuperar la industria turística y hacerlo de una forma sostenible. Por eso, cobra más fuerza dentro de lo que son las entidades oficiales como el Gabinete de Turismo, dentro del Ministerio de Turismo, que forma parte de él entidades expertas de salud como la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, donde hay expertos en prevención, expertos en viajes médicos, que ponen a su disposición lo que tenemos que hacer todos. Ahora mismo todos definitivamente tenemos que aportar, tenemos que apostar a salvaguardar el turismo, tenemos que poner nuestros intereses a un lado y apostar por el país. Más que nunca, las alianzas público-privadas son fundamentales. Por primera vez hay una dirección de alianza público-privada, hay una vocación presidencial dirigiendo lo que es la industria turística nacional, y tenemos en ese tenor que montarnos en ese barco y cada uno de nuestras respectivas posiciones ver qué podemos aportar para fortalecer nuestra industria. No, definitivamente. Y sabes bueno, te ha mencionado un poco la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, pero creo que es oportuno que nos cuentes cómo nace, cuáles son los objetivos que se han planteado para estos próximos años, y así conocemos un poco de las actividades que tienen programadas para que todos conozcamos de esta asociación. O sea, que cuenten un poco cómo surge y cómo va. Bueno, hace aproximadamente 10 años, o 9 años, me tocó trabajar inicialmente en la conformación del Departamento Internacional de Plaza de la Salud. Y me tocó trabajar también con algunas organizaciones de turismo médico de otros países. Y cuando empezamos a trabajar esa parte, yo y diversos colegas vimos de que, wow, pero esto es como The Outlaw, como el viejo oeste. O sea, aquí las posibilidades son infinitas, pero no hay ninguna normativa. Entonces, lo primero que me sucedió como fan de la calidad fue que me dio temor a decir, hay un potencial tan grande, pero ¿cómo podemos tratar de asegurarnos de que esto crezca y crezca de una forma sostenible? Porque el potencial es tanto. Y así, un grupo de colegas que teníamos la misma intención, fundamos la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, pero siendo el principal componente, el componente de regulación, el componente de calidad, más que el componente de negocio. O sea, entonces así nace como una entidad privada sin fines de lucro que buscaba con esta visión, ¿verdad? Entonces ya posteriormente a esto, como asociación, fuimos también trabajando y viendo las experiencias de diversos países, viendo en nuestro medio qué cosas hacían falta para hacer este sector un sector competitivo, y trabajando en esa dirección. Como asociación hemos trabajado ya acuerdos de trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Turismo, Competitividad, hemos desarrollado estudios de turismo de salud junto con otras entidades, congresos internacionales, foros, y en este año tenemos, yo diría que 3 actividades que son de gran importancia. En primer lugar, del 9 al 10 de junio vamos a estar trabajando de la mano de AF Comunicación Estratégica, que es una agencia que trabaja con nosotros, especializada en turismo médico, este tipo de eventos, lo que es el quinto Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar. O sea, ya vamos por una quinta versión. Y en ese congreso se ha convertido en la principal actividad del sector turismo de salud de la región del Caribe, y no solamente se ha convertido en un punto de reunión de líderes de opinión público-privado, sino también en un evento donde concatenamos actividades como foros regionales, como foros ministeriales, para promover el país como destino de turismo médico. Entonces, el 9 y el 10 de junio de este año estaremos en el quinto Congreso Internacional de Turismo de Salud. En este congreso estaremos lanzando la tercera edición de la Guía de Turismo de Salud y Bienestar de República Dominicana, que es una publicación que la venimos trabajando con la Medical Tourism Association, o la Asociación Mundial de Turismo Médico en inglés, que busca concientizar, educar al paciente internacional sobre el proceso de recibir atención de salud en República Dominicana, cómo elegir un centro de salud,
cuáles son las bondades que tenemos como país, como destino competitivo. Va a tener una sección muy importante que va a estar muy ligada a todo lo que tiene que ver con COVID y con COVID Safe, que estamos trabajando con la Asociación Mundial de Turismo Médico y con otras entidades. Durante el Congreso también vamos a hacer nuestro ya tercer almuerzo de inversión, que es una actividad que hacemos de la mano del Banco Popular Dominicano y de otras entidades del sector financiero y entidades como la Cámara Americana de Comercio, entre otras, donde presentamos nuevos proyectos de turismo médico a República Dominicana y donde en esos proyectos cuantificamos cuánto va a ser la inversión, cuántos empleos se van a generar, directos e indirectos, a qué tipo de público se van a dirigir estos proyectos, y también traemos inversionistas locales e internacionales para que se interesen en invertir en República Dominicana en estos nuevos proyectos. O sea que tendremos el Congreso, durante el Congreso el lanzamiento de la guía, el almuerzo de inversión, y en este año queremos hacer mucho hincapié en poder conformar lo que sería el Consejo Nacional de Turismo de Salud para poder implementar la Estrategia Nacional de Desarrollo, y tenemos mucha intención de poder trabajar de la mano del Ministerio de Turismo, que vemos que se ha renovado y vemos que hay gente muy competente, muy capaz, con ganas de hacer las cosas bien. Y nuestra visión es esa, es alianza público-privada y es aportar a nuestro país. Sí, y qué bien en saber que ya hay proyectos a presentar de este tipo en nuestro país, que quizás el público desconoce y que lo que se anda buscando es inversionistas. Entonces, tener un foro donde uno puede ir a presentar y ven a un inversionista que te toca la puerta, sabes que me gusta, quiero ver los números, déjame ver cómo te ayudo, es una nueva oportunidad de aprovechar el turismo, aprovechar este nicho de turismo de salud con expertos y que tienen el interés en que se desarrolle. Esa idea de ese foro me parece genial que se considere así. No, nosotros en el pasado tuvimos la experiencia de que trajimos los líderes o los directivos de los top 5 de los hospitales de Estados Unidos, los principales 5 hospitales de Estados Unidos. Y en el Congreso pasado pudimos desarrollar acuerdos de segundas opiniones médicas internacionales, acuerdos de telemedicina, que también en este año pensamos también potenciar. Fue muy grato para nosotros en la pasada versión del Congreso. Trabajamos de la mano también del Consejo Nacional de Zona Franca. Somos uno de los países líderes en la producción de dispositivos médicos. Y para muchos de los líderes de estos hospitales era increíble cómo veían que muchos de los dispositivos médicos que utilizaban en estos hospitales se realizaban en nuestra zona franca que también estaban certificadas. Entonces pudimos hacer esa interconexión de estos líderes de diferentes hospitales internacionales, visitar nuestras zonas francas y ver que ahí se realizaban dispositivos cardiológicos de Medtronic, dispositivos que tenían que ver también con suero y con hospitalización, etcétera. Entonces, es un ecosistema productivo que se interrelaciona y es lo que tenemos que promover. Cómo esto favorece a que haya más inversión en la industria farmacéutica, en la industria médica, en la industria de investigación de dispositivos médicos de República Dominicana. Bueno, y ahí es un claro ejemplo del tema del efecto transversal, o sea, cómo ellos pudieron venir a ver dónde se hacen esos aparatos y se genera como una sinergia y un contacto directo de esa parte. O sea, yo de hecho desconocía que aquí teníamos tanto generación de ese tipo de aparatos y mira cómo pudo surgir como una forma de crear un vínculo más hacia República Dominicana. Aquí también aprovechando para ver un poco el chat y una de las preguntas que se hacen es cuáles serían entonces los puntos a trabajar para que República Dominicana mejore su posicionamiento. O sea, ya sabemos que estamos ciertamente posicionados, especialmente por eso que usted nos contó al inicio del ranking, pero ¿qué podemos seguir trabajando para lograr ese posicionamiento? En primer lugar, fortalecer la calidad y la seguridad de la oferta. Creo que el sello de calidad y creo que un programa de promoción de acreditaciones internacionales es vital. En segundo lugar, la formalización del sector. Creo que la conformación del Consejo Nacional de Turismo de Salud para poderle dar seguimiento a la estrategia nacional de desarrollo es fundamental y es algo que aportaría mucho no solo a la industria del turismo médico, sino en este momento al manejo del COVID y en este momento también al posicionamiento de República Dominicana como un destino seguro. Y en otro orden, continuar el tema de incentivos o de fomentos de inversiones, pero que sea un beneficio transparente en términos a proyectos que realmente se construyan bajo estándares internacionales, que realmente tengan una vocación de turismo médico y en proyectos que realmente, sobre todo en este momento, estén enfocados en creación de empleo directo, creación de empleo indirecto y transferencia de tecnología.
No, perfecto. Y se me ocurre, si de repente, si estuviéramos pensando desde cero la creación de un proyecto de este tipo, nos inclinaríamos por irnos al este, que ya está a nivel turístico totalmente posicionado, o entendemos que se pueden encontrar otras oportunidades nacionalmente, tanto en ciudad como en el norte, como en el sur, donde se pudiera considerar que este centro de salud no nada más sirva, pudiera generar un crecimiento en función del turismo de salud, sino también servir a la sociedad o la comunidad local que tenga esas necesidades. Porque uno tiende a pensar, y quizás mal, de que, bueno, turismo de salud, siempre asociado al turismo en Dominicana con sol y playa, pero podemos salirnos del lugar, del polígono de sol y playa y crear un centro de salud más citadino, más en ciudad. Absolutamente. Usualmente se piensa en muchas ocasiones en Punta Cana porque es el lugar donde hay más vuelos directos, que también juega un rol importante, los vuelos directos sin escala. También es un lugar donde tiene una gran vocación turística. Sin embargo, Santo Domingo tiene un parque tecnológico de salud mucho más fuerte que el parque de Punta Cana. O sea que perfectamente son posibles desarrollar proyectos en localidades totalmente diversas. Le voy a por ejemplo, ahora mismo en Santiago, que es un lugar que no tiene costa. Ustedes pueden ver cómo el Hospital Metropolitano de Santiago también, en adición a un hospital, están construyendo una torre hotelera y una torre profesional. Entonces, esa simbiosis o ese ecosistema donde un aeropuerto cerca, de un hospital, de un hotel, de una torre profesional, es un ecosistema que también se ha visto en muchos otros países y ha sido altamente efectivo. Aquí nosotros tenemos en Santo Domingo grandes centros de salud, como el caso como el caso de el Hospital Plaza de la Salud, Sedimat, etcétera. Es un área y son áreas que requieren proyectos hoteleros, proyectos complementarios para desarrollar el concepto de Health City o el concepto de ciudades de salud. Pero para que estos conceptos sean conceptos también de alto impacto, es importante desarrollar el concepto también de lo que son zonas hospitalarias. ¿Qué quiere decir zona hospitalaria? Alrededor de todo esto, que haya buena policía municipal, que se controle la prostitución, que haya venta de productos orgánicos, frutales, de que se limite la contaminación por ruido, de que se preserven, de que se salven los parques, de que cuando estos turistas se acercan a estas zonas, sean zonas que realmente no representen un perfil de riesgo. Entonces, otro punto importante para nosotros es trabajar los entornos de los hospitales y trabajar el concepto de Health City o el concepto de ciudades saludables. Dentro de lo que es el estudio de turismo de salud y bienestar, se identificaron 4 ciudades con potencial de zonas saludables inicialmente que se pueden trabajar, que son precisamente Santo Domingo, Punta Cana y también Puerto Plata, entre otras, que tienen estas características que pueden desarrollarse como ciudades saludables. Pero también hay nuevos polos turísticos, nuevos destinos que se van a desarrollar, como el caso, por ejemplo, de Pedernales. No pudiéramos pensar desarrollar un nuevo destino, una nueva ciudad turística donde no haya un componente de salud que esté bien articulado, que tenga estándares internacionales. Si la planta hotelera va a tener estándares internacionales, se supone también que las demás infraestructuras tienen que tener dichos estándares. Entonces, en ese sentido, lo importante es tener la visión de con qué grupos médicos se realizan asociaciones, ya sean locales, internacionales, ver lo que es el master plan, ver el impacto comunitario, social y local que va a tener este proyecto, pero también definitivamente con vocación internacional. Somos un país turístico y nos tenemos que abocar a esa competitividad turística también desde el punto de vista de la salud. Y a continuar explotándolo. Aquí aprovecho para hacer algunas preguntas que están en el chat. Pregunta un joven que qué se está haciendo aquí con los turistas que llegan al país, que quizás padezcan de COVID. ¿Cómo se está haciendo esa ayuda aquí localmente? No sé si en Julio entendí bien tu pregunta, si no, porfa, interven. Intercambiamos unos mensajes por el chat, pero no sé si al final logré captar tu pregunta. Y una joven se llama Elaine Senra también pregunta, ¿qué sector dentro de la medicina dominicana se entiende está atrayendo más a los turistas para hacerse procesos aquí? Me parece excelentísima esa pregunta para uno un poco entender qué es lo que nos llama. Entonces, la primera es de joven Julio y la segunda de la joven Elaine. No sé si nos puede ayudar con esa respuesta. Bueno, en República Dominicana se estableció lo que es el Plan de Asistencia de Turismo Seguro, como ya hemos conversado, que básicamente está vinculado a los turistas que visitan un hotel, se activa con el check-in y se desactiva ya con el check-out y cubre emergencias, urgencias y también atenciones relacionadas con el COVID. De manera adicional,
se están trabajando, y muchos de los hoteles también, con la realización de las pruebas de COVID, ya sea de antígenos y PCR, para los pacientes, para las personas que tienen que retornar a Estados Unidos u a otros destinos. Y también, si hay turistas que nos visitan y presentan COVID positivo, hay diferentes formas de manejarlos. Muchos de los centros de salud que son parte de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud cuentan con departamentos internacionales y con una estructura logística y técnica para brindarle asistencia también a estos pacientes, que es lo mismo que sucede en diferentes partes del mundo. Es una situación global compleja, pero nuestros centros de salud tienen capacidad para brindarle asistencia, sobre todo en estos polos turísticos, a los turistas cuando lo requieren. En lo que se respecta a la pregunta que me hacía sobre cuáles son los procedimientos más demandados. Y demos un segundo, doctor, porque el joven Julio hace la pregunta puntual nuevamente. Las personas que están llegando al país como turistas, que vienen de Estados Unidos, necesitan una prueba negativa para entrar de regreso al país. ¿Y qué están haciendo con eso? Mira, Julio, te comento que he visto en la noticia que muchos hoteles hasta están haciendo acuerdos con los laboratorios para poder ofrecerles pruebas a los turistas que tienen que regresar a los Estados Unidos. Y creo que quizá el doctor también nos puede abundar un poco sobre eso. Sí, bueno, primero los turistas que vienen a República Dominicana de forma aleatoria se realizan pruebas de aliento, que es una tecnología israelita que se tiene en los aeropuertos, que se están utilizando, en adición a los mecanismos convencionales de registro y medición de temperatura, cuestionarios epidemiológicos, entre otros. Y sí, definitivamente también están las facilidades en los hoteles con los acuerdos para la realización de pruebas PCR y de pruebas de antígenos. Correcto. Entonces ahora ya... ¿Sí? No sé si... Ah, ok. Julio, yo espero que hayamos respondido tu pregunta. Si no, tú vuelves y la pones en el chat y la seguimos aclarando. Entonces, ya sí, a la segunda, lo que usted respecto a exacto, los procesos médicos que más atraen a que se vengan a hacerlo aquí en Dominicana. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, en República Dominicana, los procedimientos por los cuales pacientes viajan a recibir servicios de salud más frecuentes son sobre todo los odontológicos, el número uno. Dentro de los odontológicos se incluyen lo que son los implantes dentales, la estética dental, entre otros. Posteriormente van los procedimientos quirúrgicos, dentro de los cuales vemos con mayor frecuencia los de cirugía plástica, los de cirugía general, los procedimientos también de pérdida de peso, los procedimientos que van vinculados a lo que es la fertilidad, tratamientos de ortopedia, tratamientos cardiovasculares, tratamientos de oncología, y a nivel ambulatorio cada vez más vemos lo que son las evaluaciones médicas o chequeo médico ejecutivo, ya que en muchos de estos países algo tan sencillo como una resonancia magnética puede costar $3,000, y en un país como el nuestro una resonancia magnética cuesta solo ciento tantos dólares, por ejemplo. Entonces esas evaluaciones generales es algo que cada vez estamos viendo con un poco de mayor frecuencia. Sobre todo dentro de este grupo vemos más dominicanos ausentes, vemos cada vez más también pacientes de las islas del Caribe. Ahora con la situación del COVID ha mermado el tema de pacientes de oncología y de ortopedia que estamos viendo sobre todo en las islas del Caribe. Sin embargo, no ha habido una disminución tan importante ni con cirugía plástica ni con odontología, pero sí con los otros procedimientos. Y también tenemos bastante tiempo trabajando para traer pacientes norteamericanos por razones de costo, gente que no tiene seguro y que tienen familiares en el país, y también canadienses por razones de largas listas de espera, entre otros. No, y me parece excelente escuchar eso. Uno como que se le olvida. Yo me acuerdo que hace tiempo que se salía, bueno, que me voy a hacer una cirugía oftalmóloga en Cuba. Mi papá se hizo una hace yo no sé cuántos años, pero ya ha sido todo lo contrario. Vienen a hacérsela aquí, como usted dice, esos procedimientos específicos como la odontología, y uno se pone a pensar, oye, un pasaje aéreo y una cita, y la cirugía te sale menos que lo que te costaría ese proceso en los Estados Unidos o en Canadá. Ya ahí hay una ventaja competitiva solamente para hacer un cálculo de números. No, y también, por ejemplo, en el país, oftalmología. Tenemos también el Instituto España Cabral, por ejemplo, que está acreditado internacionalmente con Healthcare Accreditation Program, que es una acreditación que utilizan muchos de los centros que utilizan Medicare y Medicaid en Estados Unidos. Y fue el primer centro fuera de Estados Unidos
acreditado con esta acreditación y es un centro oftalmológico dominicano. O sea que yo creo que también eso son noticias buenas. También en el país contamos con tecnología que no se cuenta con el resto de la región del Caribe. Como saben, menciono nuevamente dentro del Hospital Metropolitano de Santiago la cirugía robótica, pero también dentro de lo que es EDIMAT Gamma Knife o cirugía de radiofrecuencia, que son procedimientos que se hacen prácticamente solo en República Dominicana, lo que es el Caribe, exceptuando lo que es Puerto Rico. Aquí, aprovechando otra pregunta del chat, pregunta una joven Ingrid Abreu, en el área de odontología, ¿cuántos centros certificados tenemos en RD y dónde se deben dirigir los odontólogos para aplicar a esa clasificación? ¿Existen como tal centros odontológicos que están certificados? Y para responder un poco la pregunta. Bueno, el estándar para que un centro odontológico labore, hablábamos nuevamente, que es que esté habilitado por el Localmente. Ministerio de Salud Pública, que el odontólogo sea miembro de su colegio de odontología, que sea miembro de su sociedad especializada, el odontólogo, y muchos de los odontólogos son miembros de la sociedad norteamericana o de otras sociedades internacionales de odontología. En el país todavía no hay una cultura de acreditación internacional de centros odontológicos. Es algo que queremos impregnar. Queremos comenzar a que los centros de cirugía plástica, los centros de odontología y los centros ambulatorios también se acrediten internacionalmente. Pero considerado como best practice, por decirlo en sentido general y recapitulando, ¿verdad? El centro esté habilitado, que el odontólogo sea miembro de su sociedad, de su colegio odontológico, de su sociedad especializada. Preferiblemente es importante verificar que no tenga historia de culpabilidad, de responsabilidad civil, médica u odontológica. Es importante también previo a hacerse un procedimiento, hacer un consentimiento informado, donde sepamos cuáles son los posibles beneficios, cuáles son los posibles riesgos, podamos ver un itinerario, qué tiempo va a durar el tratamiento, cuál va a ser el costo de ese tratamiento. Y todo esto son elementos importantes, porque lo que es el turismo de salud debe de ser planificado y debe de primar la transparencia. Definitivamente. Ya con los pocos minutos que nos quedan, yo creo que quiero aprovechar porque fue algo que conversamos a lo largo de esta última hora, de todas estas recomendaciones, como posición de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y temas que entendemos que debemos de seguir trabajando para mejorar el posicionamiento y para seguir captando este turismo de salud. Yo le he ido anotando, me va aclarando a medida que la voy leyendo, pero sí me interesa que los que nos acompañan se lleven este mensaje, o sea, de que tenemos que seguir haciendo nosotros como país para seguirnos posicionando mejor. Entonces hablamos de la integración de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud como parte del gabinete turístico. Una promoción internacional que se vea la salud como un elemento de marca país, no nada más asociado necesariamente al turismo. La conformación del Consejo Nacional de Turismo de Salud ver este tema de turismo de salud como parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el sello de calidad local y lograr estas acreditaciones internacionales, la captación del talento local en el extranjero y el talento internacional a nivel técnico especializado, con ese especial enfoque en la educación, que esas son de las recomendaciones que habíamos conversado hace unos días, que con la educación es que podemos seguir promoviendo la necesidad de una infraestructura de salud y alianzas con marcas internacionales. Resumí bien todo lo que hemos hablado y lo que es un poco el sentir de la asociación, porque eso es lo que queremos que nos vayamos todos de esta charla. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? ¿Cómo podemos impulsar? Creo que excelente. Yo solamente agregaría ahí el tema de Confotur, nuevamente, que creo que es súper importante que continuemos motivando de que haya nuevos proyectos bajo estándares internacionales y que el concepto de esos proyectos, en adición a que sean proyectos que tengan una vocación de turismo médico, pero sean proyectos a la vez que tengan un efecto transversal importante en la población local, que favorezcan la seguridad de los turistas que nos visitan. Necesitamos proyectos nuevos que favorezcan la transferencia de tecnología, y que en este momento tan importante que vivimos como nación y tan demandante, se generen empleos bien remunerados. No, de todo ese efecto transversal que vemos que generaría el turismo de salud. Voy a robarme unos minuticos porque veo otras preguntas aquí en el chat y no quiero dejar de comentarlas. Dice el joven Rafael Chequi Goldstein, en primer lugar, felicitar a Alejandro por su excelente exposición. Y él pregunta, en tiempos de pandemia por COVID-19 se ha incrementado exponencialmente los trastornos del sueño, ansiedad, entre otros. ¿Hay recursos de última generación para abordar estas patologías en República Dominicana? Definitivamente el COVID ha tenido un impacto en la salud mental de todos.
y de manera muy especial dentro de los profesionales de la salud, muchos de los cuales estamos bastante agotados, que hemos sido apaleados por la misma enfermedad, entre otros. Definitivamente, hoy día la psicología y la psiquiatría tienen un rol cada vez de mayor importancia. No podemos hablar de sanación solo pensando en cuerpo. Tenemos que hacer una medicina integrativa donde se tome en consideración cuerpo y mente. Las herramientas digitales juegan un rol importantísimo. La telemedicina juega un rol también fundamental. Definitivamente tenemos que promover ejercicio, alimentación saludable y tenemos que promover también el tema de identificar con tiempo la depresión, los trastornos de la ansiedad y los trastornos del ánimo. Tenemos que estar vigilantes. Estamos viendo más que nunca ahora en los adolescentes una mayor incidencia de problemas de salud mental, también una mayor incidencia de violencia intrafamiliar, por lo que sin duda el elemento del awareness o de estar consciente, la educación y de hacernos eco de estas herramientas tecnológicas juega un rol cada vez más relevante. Esta pandemia ha tenido un efecto importantísimo en la salud mental, no solo de los pacientes, sino también de los médicos. No, clarísimo. Voy a seguir con las últimas dos preguntas. Yo sé que me estoy robando unos minutos de nuestro tiempo, pero que no quiero dejar de mencionarlas. Se pregunta, para incentivar la medicina local, ¿se requieren buenas pólizas de responsabilidad civil para proteger la práctica de los médicos, como ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Tenemos esos tipos de pólizas disponibles en Dominicana? Sí, existen pólizas de responsabilidad civil médica. Lo que pasa es que su uso no necesariamente es totalmente obligatorio. La mayoría de los centros de salud o los grandes centros de salud tienen pólizas de responsabilidad civil para sus empleados dentro de sus premisas. Y es una práctica que es de gran importancia, el aseguramiento en todo el sentido de la palabra. En Estados Unidos los altos costos legales suman a más de un 25% a veces de lo que compete la prestación del servicio de salud. Entonces, tenemos que salvaguardar el marco legal y fortalecerlo. Por eso también la Asociación Dominicana de Turismo de Salud ha tenido iniciativas como un anteproyecto de ley de turismo de salud que nosotros también ya hace varios años trabajamos de la mano de muchos abogados colaboradores de forma desinteresada nos han apoyado, como don Jorge Subero, entre muchos otros abogados, hemos tenido también esas iniciativas. Pero creo que es de magna importancia el desarrollo del Consejo Nacional de Turismo de Salud para que podamos trabajar una planificación estratégica del sector y a partir de ahí, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, después valorar lo que sería un proyecto de ley de turismo de salud. Pero tenemos que ir paso a paso. Primero necesitamos unir fuerzas para poder trabajar en una planificación estratégica coordinada, pero sin duda hay que robustecer el marco legal. Perfecto. Y ya aquí la última pregunta, y me excusan los que se han activado, pero ya se nos acaba el tiempo. Pregunta una joven, ¿el turismo médico también abarca a los dominicanos que desean salir de RD a recibir servicios médicos con o sin seguro? La asociación realiza acuerdos con centros de otros países para envío de pacientes a través de los centros en Dominicana. Sí. Definitivamente el turismo de salud es una actividad de 2 vías. Hay pacientes que vienen al país y hay pacientes que desde República Dominicana viajan a otros países. En República Dominicana hay más de 200.000 personas con seguros médicos internacionales y muchos de ellos sí optan por viajar a diferentes países. Lo hacen sobre todo a través de embajadores de marca, que en República Dominicana tenemos presencia aquí de Cleveland Clinic, el Presbiteriano de Nueva York, Hospitals for Special Surgery, Mayo Clinic, entre otros. Y nosotros como Asociación Dominicana de Turismo de Salud sí trabajamos con los principales centros de salud del mundo, sobre todo en nuestras actividades como los congresos, los foros, etcétera, y promoviendo con hospitales locales programas de segunda opinión internacionales. Inclusive a nivel local tenemos también ya hasta seguro de segunda opinión en médica internacional, o sea, seguro que tú pagas y que en caso de que tú requirieras una segunda opinión internacional está cubierta para eso, aunque no tengas un seguro internacional. Ya, qué interesante. No, la verdad que interesantísimo. Aquí, o sea, pudiéramos seguir hablando casi como que una hora más sobre este tema,
Pero yo creo que el mensaje ha quedado muy claro y el mensaje a todos los que nos escuchan y sobre nosotros como firma de cómo podemos apoyar la asociación, cuente con nosotros. La verdad que nos sigue interesando muchísimo el tema y queremos todos ver cómo colaborar para seguir posicionando el turismo, posicionar más el turismo de salud, especialmente en estos momentos de crisis, para verlo en realidad más como una oportunidad que como un desafío. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, por su colaboración y por contarnos de una forma tan llana cómo podemos ir trabajando este tema. Ha sido un placer compartir con ustedes este escenario. Y a todos los que hicieron sus preguntas, gracias por participar activamente. Y pena que se quedaron algunas ahí, pero bueno, seguimos trabajando con ustedes y estamos a sus órdenes. Gracias por la oportunidad. A sus órdenes. Gracias a todos. Que pasen feliz tarde.